En esta lección veremos la definición de derivada de una función en un punto. Bien, en la primera parte de la definición nos dicen de qué tipo de funciones podemos hacer la derivada de la función en el punto. Y nos dicen claramente que la función tiene que ser continua en ese punto del que estamos hablando. ¿De acuerdo? Primera observación importante. Ahora viene la segunda parte de la definición. La derivada de la función f de x en el punto x igual a a se representa por f' de a y es el resultado del límite, y aquí tenemos f' en a igual a límite cuando x tiende a a de un cociente f de x menos f de a dividido entre x menos a. Solo un par de observaciones. Veis que, por tanto, la derivada de una función en un punto es el resultado de un límite. Por lo tanto, es un número. Debe ser un número. Sabemos que a veces, cuando calculamos un límite, nos puede dar infinito, menos infinito. Bien, en esos casos, si efectuáramos este límite y nos diese más menos infinito, entonces diríamos que no existe la derivada de la función en ese punto. El resultado tiene que ser un número real. ¿De acuerdo? Fijaros que si aplico la definición para calcular la derivada de una función en un punto, tengo que calcular un límite, cosa que hemos estado practicando durante la evaluación anterior. Bien, sin más preámbulos, vamos a hacer un ejemplo. Vamos allá. Voy a escribir una función, por ejemplo, f de x igual x al cuadrado menos 2x. Y voy a elegir el punto cuya primera coordenada es 3. X igual a 3. Vamos allá. Voy a calcular la derivada de la función en ese punto, en el 3. Entonces, tengo que calcular este límite. Límite cuando x tiende al 3, raya de fracción, y en el numerador, f de x. F de x es la función. X al cuadrado menos 2x. Menos f de a. Aquí es f de 3. Voy a calcular aquí f de 3. F de 3 es 9 menos 6, o sea, 3. Ese 3 es el que coloco aquí. Todo dividido entre x menos 3. Muy bien, ya tengo el límite planteado. Voy a calcularlo, voy a resolverlo. Sustituyo el 3. 3 al cuadrado, 9. Menos 6, menos 3. Eso es 0. Y en el denominador también nos da 0. Nos encontramos ante la situación 0 entre 0. Bien, ¿qué teníamos que hacer en ese caso? Factorizar. Entonces vamos allá. Voy a escribir límite cuando x tiende al 3. Denominador lo dejo como está. Y ahora voy a factorizar el numerador. Para eso tengo que x al cuadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Voy a resolver la ecuación. Bien, las raíces del polinomio son el 3 y el menos 1. Por lo tanto, ¿cómo factorizaríamos en este caso? El coeficiente principal es 1, por lo tanto, no hace falta que ponga nada. Y ahora, x menos 3 por x más 1. Muy bien, ya tengo factorizado el numerador. Y ahora puedo simplificar x menos 3 con x menos 3. Y por último, igual límite cuando x tiende a 3 de x más 1. Y esto nos da 4. Este 4 es la derivada de la función x cuadrado menos 2x en el punto x igual a 3. Lo que hemos hecho es simplemente obtener ese número a través de la definición de la derivada de la función en un punto.